Mis padres llamaban a mis hijos una carga y se negaban a cuidarlos. Llévenselos, dijo mi mamá. Entonces tomé a mis hijos, me subí al auto que les había comprado hace un mes y me fui. Pensé que a mis padres les gustaría pasar tiempo con sus nietos. Mi esposa y yo teníamos un importante viaje de negocios fuera del estado y necesitábamos a alguien que cuidara a los niños durante una semana. Mis padres fueron una elección obvia. Siempre hablaban de lo mucho que les encantaba ser abuelos. Mi mamá publicó fotos de los niños en Facebook, llamándolos sus angelitos. Mi papá les decía a sus amigos lo orgulloso que estaba de tener nietos. Cada vez que los visitábamos, hacían un gran espectáculo de cuánto adoraban a los niños. Entonces, cuando les pregunté si podían cuidar niños, no esperaba ningún problema. Ellos aceptaron sin dudarlo, diciéndome que me fuera y que no me preocupara. Dejamos a los niños en su casa, les dimos lo que necesitaban y nos fuimos de viaje, pensando que todo estaría bien. Los primeros días todo parecía normal. Mi madre enviaba mensajes breves sobre cómo estaban los niños, en su mayoría actualizaciones generales. Los niños comían bien, jugaban en el patio, se acostaban a tiempo, todo iba bien. Luego, al quinto día, el tono de sus mensajes empezó a cambiar. Empezó a quejarse de lo agotador que era tener niños cerca todo el tiempo. Dijo que mi papá le dolía la cabeza y que no habían tenido un momento de paz. Pensé que simplemente estaba desahogándose. Cuidar a los niños puede ser agotador, claro, pero fue solo por 2 días más. No lo tomé demasiado en serio. A la mañana siguiente, me desperté con una llamada perdida de mi madre. Volví a llamar y lo primero que dijo fue: «Tienes que quitártelos. Ya no podemos hacer esto». Al principio pensé que estaba bromeando. De hecho, me reí, pero ella no se reía. «No nos apuntamos a esto», espetó. «Son una carga. Contratamos a una niñera. Ella se hará cargo de ellos hasta que regreses». Sentí todo mi cuerpo tenso. ¿Una carga? Estos eran sus propios nietos. Le pregunté si había pasado algo, si los niños se estaban portando mal, si había alguna emergencia, pero ella simplemente se burló. «Somos demasiado mayores para esto», dijo. «No somos tus niñeras gratuitas». Ni siquiera pude hablar durante unos segundos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis padres, que siempre actuaron como unos abuelos perfectos y cariñosos, acababan de dejar a mis hijos con un extraño porque estaban cansados de cuidarlos durante unos días. Pregunté por la niñera que habían contratado, tratando de mantener la voz firme. Mi madre simplemente decía que era alguien profesional y que tenía buenas críticas. Eso fue todo. Habían dejado a mis hijos con un extraño sin siquiera consultarme. Quería explotar, pero no tuve otra opción. Yo mismo llamé a la niñera, confirmé que era legítima y me aseguré de que mis hijos estuvieran a salvo. Tuve que controlar mi ira hasta que volviéramos. Cuando aterrizamos, ni siquiera fui a casa primero. Fui directo a casa de mis padres. Esperaba que sintieran algún tipo de culpa, que mostraran al menos un poco de remordimiento. Pero cuando entré, estaban sentados en el sofá como si nada hubiera pasado. Mi papá silenció la televisión. Mi mamá apenas levantó la vista. «¡Qué dramático!», dijo. «No es el fin del mundo». Los miré fijamente, esperando algún tipo de explicación. Mi papá solo suspiró. «Actúas como si la hubiéramos dejado en la calle», dijo. «Contratamos a alguien. Deberías agradecernos». Sentí que algo dentro de mí se rompía. No discutí. No grité. Simplemente me di la vuelta, me subí a mi auto, recogí a mis hijos y conduje a casa. Esa fue la última vez que les dejé tener control sobre mi vida. Pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Después de eso no dije una palabra a mis padres. Regresé a casa, desempaqué, pasé tiempo con mis hijos y traté de calmarme. Pero no pude evitar la ira. No era solo lo que habían hecho, sino lo que significaba. Veían a mis hijos como un inconveniente, algo que debían descartar cuando ya no les convenía. ¿Y la peor parte? Ni siquiera pensaron que habían hecho nada malo. Tan pronto como aterrizamos, conduje directamente desde el aeropuerto para recoger a mis hijos, no en la casa de mis padres, sino en la casa de la niñera que habían contratado. Un completo desconocido, con quien habían dejado a mis hijos. Como necesitaban un descanso, al menos la mujer parecía decente. Ella era profesional y amable, y los niños estaban bien. Pero ese no era el punto. La cuestión era que mis padres habían tomado una decisión y ahora yo también. A la mañana siguiente, mi esposa y yo nos sentamos a hablar de ello. Ella estaba igual de enojada, pero me dijo que lo pensara con calma antes de tomar decisiones importantes.
Pero cuando desperté, mi mente estaba más clara y sabía exactamente lo que tenía que pasar. No iba a rogarles que se involucraran en la vida de mis hijos. Si los veían como una carga, bien, no tendrían que lidiar con esa carga nunca más. Le envié una nota rápida a mi madre. Ya no vendremos más. No te preocupes por cuidar niños. Oficialmente estás fuera del trabajo. Sin ira, sin acusaciones, solo la verdad. Ella no respondió de inmediato, pero unas horas más tarde me lo devolvió. No sea ridículo. Amamos a los niños. Solo necesitábamos un descanso. Estás exagerando. No respondí. Dejo que el silencio hable por sí solo. Pasaron unos días y esperaba que se acercaran, se disculparan o intentaran arreglar las cosas. Pero en cambio, sucedió algo más. Estaba haciendo compras cuando recibí una llamada de mi papá. Consideré ignorarlo, pero la curiosidad se apoderó de mí. Tan pronto como respondí, se saltó las bromas. ¿Dónde está el coche? Fruncí el ceño. ¿Qué coche? El que te dejamos prestado. Parpadeé, confundida. El auto que compré hace un mes. Silencio. Luego se burló. No te hagas el tonto. El coche ahora está a mi nombre. Estaba realmente confundido. No, no lo es. Compré el auto con mi propio dinero. Firmé los papeles yo mismo y todo está a mi nombre. Tú no tuviste nada que ver con eso. El resoplo. Tu madre y yo ayudamos con el pago inicial. Eso fue una completa mentira. No me habían dado ni un centavo. Antes de que pudiera decir algo, continuó. Te lo prestamos y ahora lo queremos de vuelta. No creemos que sea justo que nos ignores mientras conduces algo que ayudamos a hacer. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer la audacia. No has contribuido ni un centavo. Ese no es el punto, espetó. El caso es que nos debes una. Podía sentir la ira aumentando de nuevo. No solo habían dejado mis hijos a un lado como si no fuera nada, sino que ahora estaban tratando de quitarme algo solo porque no me arrastraría a sus pies. No grité, no discutí. Acabo de decir, si crees que tienes derecho a este coche, adelante y llévame a los tribunales. Luego colgué. Una hora más tarde, mi madre me envió un mensaje de texto. Así es como tratas a tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba del coche. Ni siquiera se trataba de los niños. Se trataba de control. Estaban acostumbrados a tener poder sobre mí y ahora que me defendía, no sabían qué hacer. Pero la cuestión es que aún no había terminado. Si pensaban que podían manipularme para que retrocediera, no tenían idea de lo que vendría después. Esperaba que retrocedieran después de que detuviera el auto sin sentido, pero mis padres nunca habían sido del tipo que acepta límites. Si no pudieran manipularme con la culpa, intentarían otra cosa. 2 días después, regresaba a casa del trabajo cuando vi algo extraño, el auto de mis padres estacionado en mi camino de entrada. Sentí que se me encogía el estómago. No me habían dicho que vendrían. Ni siquiera habían preguntado. Entré y, efectivamente, mi mamá y mi papá estaban sentados en mi sala de estar. Mi esposa estaba parada cerca de la cocina con los brazos cruzados. Parecía enojada. Los niños estaban en la sala de juegos, afortunadamente fuera del alcance del oído. Ni siquiera tuve la oportunidad de preguntar qué estaban haciendo aquí antes de que mi mamá hablara. Necesitamos hablar. Está siendo increíblemente injusto. Tiré mis llaves sobre el mostrador. ¿Injusto? No puedes simplemente aislarnos por un error. La miré fijamente. ¿Un error? No quisimos decir nada con eso, resopló. Estábamos cansados, abrumados, pero amamos a nuestros nietos y nos están castigando sin motivo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era la misma excusa que siempre usaban cuando hacían algo cruel. Nunca fue su culpa. Fue estrés, un malentendido, mi reacción exagerada. Negué con la cabeza. Contrataste a una niñera a mis espaldas, dejaste a mis hijos con un extraño y ahora actúas como si yo fuera el problema. Mi papá intervino. ¿No fue eso en serio? Estás siendo dramático. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ambos guardaron silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No estaban aquí porque se sintieran culpables. Estaban aquí porque habían perdido el control. Estaban tan acostumbrados a que volviera, a hacerme cuestionar, que no sabían qué hacer cuando no me movía. Suspiré. No vas a hacerme sentir culpable por dejarte pisotearme otra vez. El rostro de mi madre se contrajo. Bien. Ella se levantó y agarró su bolso.
Si quieres ser terco, veremos qué pasa cuando se lea el testamento. Parpadeé. ¿Qué? Mi padre también se levantó y sacudió la cabeza. ¿Crees que no nos necesitas? Bien. Simplemente no regreses arrastrándote cuando nos hayamos ido y te des cuenta de que lo tiraste todo por la borda. Los miré fijamente, tratando de procesar lo que decían. Me estaban amenazando con su herencia. No podía creerlo. Casi me reí. ¿Hablas en serio? Mi madre se encogió de hombros. Si no quieres ser parte de esta familia, no serás parte de ella cuando nos vayamos. Debería haberme enojado, pero, sinceramente, me sentía aliviado, porque acaba de demostrar lo que siempre había sospechado. Su amor venía con condiciones. No estaban molestos porque me extrañaran a mí o a los niños. Estaban molestos porque ya no podían pasarme las cosas por la cabeza. Me apoyé contra el mostrador. Quédese con su dinero. No lo necesito. Claramente esa no era la respuesta que esperaban. Los ojos de mi madre se abrieron y el rostro de mi padre se contrajo de frustración. «No quieres decir eso», dijo mi madre. «Tienes hijos, te vendría bien la ayuda». Me encogí de hombros. «Estamos bien sin ti». Se quedaron allí parados, completamente desconcertados. Por primera vez en mi vida, no tenían ventaja. Fui a la puerta y la abrí. «Deberías irte». Por un segundo, pensé que mi mamá iba a discutir, pero ella simplemente se burló, agarró su bolso y salió furiosa. Mi papá lo siguió, sacudiendo la cabeza como si yo fuera la decepción. Los vi subir a su auto y alejarse. Pensé que ese era el final, pero me equivoqué, porque 2 días después, mi madre volvió a llamarme, esta vez pidiendo ayuda. Pasaron 2 días sin que ellos supieran nada. Pensé que finalmente habían aceptado que yo no iba a seguir sus juegos. Tal vez se pondrían de mal humor durante algunas semanas, se quejarían con sus amigos de lo cruel que era y luego seguirían adelante. Me equivoqué. La tercera mañana sonó mi teléfono. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que respondiera. En el momento en que respondí, ella comenzó a hablar, su voz desesperada. «Brian, tienes que ayudarnos». Fruncí el ceño. «¿Qué está sucediendo?» Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. «Tu padre perdió el auto». Hice una pausa, tratando de darle sentido a esto. «¿Lo perdiste?» Fue recuperada. Admitió, su voz apenas era más que un susurro. Eso me tomó por sorpresa. Mi papá siempre actuaba como si tuviera el control. Pero si el auto era embargado, eso significaba que estaban seriamente atrasados en sus pagos. Entonces me di cuenta. ¿El auto que perdieron? Era mi auto viejo, el que había cambiado un mes antes cuando compré mi auto nuevo. Verá, cuando compré mi auto nuevo, no quería tener que vender el viejo yo mismo, así que lo canjeé en el concesionario. Todavía estaba en buen estado, pero ya había terminado. Aparentemente, mi padre de alguna manera había logrado volver a comprarlo, probablemente pensando que estaba consiguiendo un trato. Solo que no se había dado cuenta de que financiar un coche viejo con altas tasas de interés no era lo mismo que conseguir una ganga. Y ahora, después de toda su presunción, después de intentar quitarme el auto, después de echar a mis hijos como si no fuera nada, habían perdido el mismo auto que me quitaron. El karma actuó rápido. Dejé escapar un suspiro lento. ¿Qué quieres que haga al respecto? Necesitamos dinero, dijo rápidamente. Solo un préstamo. Te lo devolveremos. Casi me reí. Hace apenas unos días, amenazaban con excluirme de su testamento porque no me arrastraría a sus pies. ¿Y ahora necesitaba mi ayuda? Silencio. Luego, tartamudeó. No, Brian, somos tus padres y te criamos. Te dimos todo y ahora, cuando te necesitamos, nos das la espalda. Suspiré. No me necesitabas cuando echaste a mis hijos de tu casa. No me necesitabas cuando intentaste llevarte mi coche. Pero ahora, ¿me necesitas? Ella empezó a decir algo, pero la interrumpí. Ella fuera. Vende algunas de tus cosas. Descúbrelo. Colgué el teléfono antes de que ella pudiera discutir. Le conté a mi esposa lo que había sucedido y ella simplemente negó con la cabeza. Seguirán intentándolo. Creen que pueden hacerte sentir culpable para que limpies su desorden. Tenía razón, porque al día siguiente mi papá apareció en mi casa, sin ser invitado. Abrí la puerta y allí estaba él, luciendo furioso. «No puedo creerte», espetó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ni siquiera ayudarás a tus propios padres». Me crucé de brazos. «¿Te refieres a los padres que acaban de amenazarme con interrumpirme?»
Agitó la mano como si eso fuera irrelevante. Eso fue diferente. Estábamos molestos. Negué con la cabeza. No es mi problema. Brian, dijo, bajando la voz a un tono de advertencia. No quieres hacer esto. Lo miré fijamente. ¿Con qué me estás amenazando exactamente? Apretó la mandíbula pero no respondió. En cambio, intentó otro enfoque. Nos debes una, hijo. Te cuidamos durante 18 años. No tendrías nada sin nosotros. Sentí algo frío en mi pecho. De eso se trata. ¿Crees que criarme significa que te debo el resto de mi vida? Se limitó a mirarme, como si no viera nada malo en esa lógica. Di un paso atrás y cerré la puerta hasta la mitad. No te debo nada. Ahora vete. Su cara se puso roja. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? ¿Crees que no necesitas una familia? Sonreí. No es el tipo de familia que intenta manipularme cada vez que puede. Sus ojos se oscurecieron. ¿Te arrepentirás de esto? Me encogí de hombros. Lo dudo. Luego le cerré la puerta en la cara. Pensé que eso era el final. Pero la mañana siguiente, mi esposa me llamó a la cocina. Ella levantó su teléfono. Tienes que ver esto. Era la página de Facebook de mi madre y ella había hecho una publicación muy pública sobre mí. La publicación de mi madre en Facebook fue exactamente lo que esperaba. Dramática, autocompasiva y completamente deshonesta. Se describió a sí misma como una madre amorosa que lo había dado todo por su ingrato hijo, solo para ser abandonada cuando ella y mi padre atravesaban tiempos difíciles. Ella no mencionó haber echado a mis hijos. Ella no mencionó haber intentado robar mi auto. En cambio, escribió sobre cómo le había dado la espalda a mi familia y me negué a ayudar en su momento de necesidad. ¿La peor parte? La gente se lo comió. Llegaron comentarios de familiares y viejos amigos de la familia, todos ofreciendo sus condolencias. Algunos dijeron que no podían creer que yo tratara a mis propios padres de esa manera. Otros insinuaron que estaba siendo egoísta. Que pase lo que pase, la familia siempre debe ser lo primero. Algunos incluso sugirieron que me había vuelto arrogante, que tal vez el éxito se me había subido a la cabeza. No me sorprendió, pero aún así me hizo hervir la sangre. Habían pasado años elaborando cuidadosamente esta imagen de sí mismos como padres amorosos y desinteresados. Nadie fuera de la familia sabía la verdad. Al principio pensé en responder. Podría haberlo expuesto todo. La forma en que trataron a mis hijos, la forma en que intentaron manipularme, el hecho de que estaban en esta situación solo por sus propias malas decisiones. Pero me detuve. A mis padres les encantaba el drama. Querían que reaccionara. Querían arrastrarme a una pelea pública donde pudieran hacerse la víctima. Entonces no hice nada. Les dejé hacer su pequeña actuación. Entonces sucedió algo inesperado. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi tía, la hermana mayor de mi madre. No éramos particularmente cercanos, pero ella siempre había sido la oveja negra de la familia. La única persona que no aceptaría las tonterías de mis padres. Su mensaje fue breve. Llámame ahora. Curioso, marqué su número. Ella respondió de inmediato, sin siquiera saludar. ¿Sabes lo que realmente está pasando?, preguntó ella. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Tus padres no simplemente perdieron su auto. Están en algo mucho más profundo que eso. Me apoyé contra el mostrador. ¿Cómo sabes eso? Porque tu mamá me llamó antes de publicar esa triste historia en línea. Ella lloraba porque estaban perdiendo todo y necesitaban dinero. Cuando le pregunté por qué, se enojó, así que investigué un poco. Esperé, con el estómago apretado. Se están ahogando en deudas, dijo. Tarjetas de crédito al límite, segunda hipoteca sobre la casa, préstamos que no pueden pagar. Y por lo que pude ver, contaban contigo para que los rescataras. Tenía sentido. Mi padre siempre había estado obsesionado con el estatus, tener la casa más bonita, los últimos aparatos y actuar como si fuera mejor que los demás.